Infiltrados. Infiltrados. Tal vez usted ha sido víctima o ha escuchado llamadas como esta. Habla directamente con el comandante del Clan del Golfo. Sabemos todos sus movimientos, entonces usted está en la obligación de hacer un aporte de 10 cilindros de gas y $1.000.000. O esta. Reciba usted un cordial y fraterno saludo revolucionario. Somos el Frente de Dagoberto Ramos Flores, directamente de las disidencias de la FARC que operamos en la zona. Primero que todo, sáquele las llaves al carro, sáquelas con la mano izquierda, que el francotirador que está a 300 metros suyo vea de que usted ya está hablando conmigo y no vaya a cometer un error. Háganos un favor, una persona que a usted lo conozca, que usted es un trabajador, pero si esa persona se equivoca, directamente, compañeros, los mato y les quemo este carro. Y tal vez esta. Para no tener problemas con la ley en el camino, con cajas de munición, con tela para uniforme, con ataúdes, con medicina, porque todos nos están colaborando con diferentes cosas. Más bien denos un número de cuenta, le han hecho la consignación, inmediatamente él confirma la consignación, le hace llegar los equipos a su casa, al lugar que usted nos diga. Hay un detalle y es que yo no tengo toda esa plata, no tengo 3 millones de pesos ahorita. Yo soy docente nueva y estoy empezando, o sea... Pues estas llamadas generalmente se hacen desde centros carcelarios, ubicados en diferentes partes del país o en Bogotá. Aló, papi. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Tuve un accidente. ¿A dónde? Papi, me tiene la policía. Lo que no saben los delincuentes es que estas llamadas están siendo escuchadas minuto a minuto, segundo a segundo, por investigadores criminales del Gaula de la Policía Nacional. Y estamos con uno de ellos. ¿Qué tipo de extorsiones son las que usted combate? Efectuamos investigaciones contra grupos que operan o que realizan llamadas desde el interior de centros carcelarios. ¿Cómo son estas llamadas? Regáleme detalles. Normalmente esas personas tienen un escrito, por así decirlo, en el cual ellos se comunican con sus posibles víctimas, sacan información o tienen información de bases abiertas al público, de redes sociales, desde las cuales como tal se contactan con sus posibles víctimas realizando llamadas de carácter extorsivo, valga la redundancia. ¿Qué hacen que estas llamadas sean tan creíbles? Ellos ya tienen un libreto establecido, prácticamente son unos actores, porque la gente termina cayendo. Efectivamente, como le indicaba anteriormente, ellos ya tienen unos roles preestablecidos desde el interior del centro carcelario, donde ya han indicado qué personas se van a encargar de realizar las llamadas de carácter extorsivo y quiénes los van a apoyar. Esas personas que los van a apoyar son las personas que normalmente forman un teatro con base a ese libreto que ya tienen para poder generar tanto constreñimiento, tanto doblegamiento de la voluntad de la víctima para que acceda a cocinar el dinero. Muchas veces cambian su voz, muchas veces utilizan lloran, muchas veces utilizan sonidos de radios, de ambulancias, sonidos normalmente de aeropuerto en modalidades como la falsa encomienda. Normalmente utilizan varios protocolos que ya tienen ellos preestablecidos allá, de los cuales se van alimentando día tras día, en forma de que la Policía Nacional, el Gaula de la Policía Nacional va mejorando las capacidades investigativas, ellos también la van haciendo con esos libretos, los cuales van cambiando. Hay una nueva modalidad que está empezando a tomar fuerza y es el falso servicio. ¿En qué consiste exactamente? Como usted bien lo decía, tenemos el falso servicio, que hoy en día es una de las situaciones o modalidades carcelarias que más nos aquejan. ¿Por qué razón? Porque tenemos dos tipos de falso servicio, uno es con abordaje y otro es sin abordaje. ¿En qué consiste ese falso servicio? Normalmente los sujetos hacen una ingeniería social a través de redes sociales, obtienen información de sus potenciales víctimas, quienes prestan servicios o necesitan algún tipo de servicios. Entonces, ¿qué hacen? Contactan a una, por así decirlo, a una empresa de veterinaria. Le dicen que necesitan un veterinario para que atienda un caballo en X zona rural alejada de la ciudad. Normalmente utilizan lo que es el tema de la vía La Calera, es de las que más utilizan.
hacen ir hasta allá al supuesto servicio para prestar el supuesto servicio. Una vez llegan allá, se comunica otro sujeto, quien se identifica como un supuesto integrante de una estructura armada al margen de la ley. Esa persona le dice que se encuentra en una zona de injerencia de X grupo delictivo y que por haber ido hasta allá tiene que pagar una multa, o de lo contrario, pues como tal será sometido a tratos y demás. Entonces, en ese orden de ideas, la víctima, en medio de su desespero, lo que hace es proporcionarle información de su núcleo familiar para que esas personas tomen contacto directamente con su núcleo familiar. Cuando ellos logran contactarse, lo que hacen es indicarle a la víctima que se encuentra en ese momento allá en el punto, que por favor cuelgue la llamada, que no le conteste a ningún familiar, que no le conteste a nadie, sino simplemente le conteste a ellos. Cuando van a realizar la llamada a los familiares de la víctima, que supuestamente tienen retenida en contra de su voluntad, de igual manera se identifican como integrantes de alguna estructura criminal, le dicen que esa persona se encuentra allá y que en ese momento como tal se encuentra secuestrada o en poder de dicho grupo ilegal. Ahí es donde parte el tema de falso servicio con abordaje o sin abordaje. ¿Cuál es el sin abordaje? Que la víctima accede o los familiares de la víctima acceden a consignar el dinero. Una vez consignan ese dinero, cuando ya no tienen más dinero y se contactan con las autoridades y se percatan que efectivamente están frente a un caso de una posible extorsión, es que se le dice a la víctima que se regrese inmediatamente, o por parte del GAUL de la Policía Nacional llegamos, nos dirigimos o nos desplazamos hasta ese punto donde pues, supuestamente lo tienen retenido, y logramos como tal indicarle que efectivamente ha sido lamentablemente víctima de un delito de extorsión mediante la modalidad de falsa encomienda. Eso es lo que conocemos como falsa encomienda sin abordaje. Ahora bien, en el abordaje, ¿qué pasa? Es todo lo contrario. Los delincuentes realizan las llamadas desde el interior del centro carcelario, ya tienen un punto preestablecido en el cual van a hacer llegar a su víctima. Una vez la víctima llega hasta dicho punto, se contactan, nuevamente generan el doblegamiento de la voluntad, pero en esta oportunidad sí efectivamente le puede llegar a alguna persona, la cual se puede identificar, o simplemente normalmente la persona o los que llegan pasan en una motocicleta, se quedan a pocos metros de donde está la potencial víctima, el sujeto que realiza la llamada le indica, mire, ahí hay un integrante de nuestra estructura criminal, él va a estar ahí pendiente para que usted no se vaya a mover, ya que la tenemos en este momento controlada, hay un francotirador, en todas nuestros integrantes están alrededor suyo, no vaya a cometer ninguna locura. Normalmente es la táctica que ellos utilizan. También se ha presentado que efectivamente le llega a esa persona, se le acerca, se identifica, le pide el dinero, y hasta que no realicen dichas consignaciones, pues no dejan que esa persona como tal, la víctima, regrese a la ciudad o hasta su núcleo familiar. Sí, ellos tienen una base de datos, lo que me dice usted, la sacan de diferentes fuentes, generalmente de la ingenuidad cuando uno tiene sus redes sociales abiertas, deja teléfonos, deja todo, y empiezan a extorsionarlo. ¿Qué piden exactamente ellos? Normalmente depende la modalidad en la cual se estén identificando. Puede ser suplantación de grupo armado al margen de la ley, puede ser también suplantación de algún familiar, amigo, puede ser también la modalidad del tío, modalidad de sexo carcelario o ciberextorsión carcelaria o falsa encomienda. ¿Cómo funciona la modalidad del tío? El tío es una modalidad que ya lleva bastante tiempo, la cual como tal no es tan común o tan frecuente hoy en día, en la cual los delincuentes lo que hacen es que se contactan con su posible víctima, suplantan a un supuesto funcionario de la Policía Nacional o algún familiar, indicándole que supuestamente ha tenido algún accidente o que se movilizaron en algún vehículo y que han encontrado algún tipo de arma de fuego, le manifiestan que tiene que acceder a entregar X cantidad de dinero, lo constriñen a tal punto que la víctima accede al pago de dichas pretensiones económicas. Venga para acá, yo le explico, tranquilice por favor. Dios y Patria, Policía Nacional, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, caballero. Se ha comunicado con el teniente John García, escrito a la Secretaría de Tránsito y Transporte. ¿Yo con quién hablo? Con Luis. Mire, caballero, ¿qué es lo que pasa? Desde acá su hijo, él viene acá en una motocicleta con un amigo, donde ellos, por coger una curva muy cerrada, me atropellaron, me llegaron por delante a una menor de ahí, 17 años en estado de embarazo, ¿me comprende? ¿Cómo así? ¿Y entonces?
Caballero, pues mire, yo no he pasado un reporte a una fiscalía ni a una estación, ¿correcto? Bueno, cuéntame entonces. Caballero, pues acá la única forma de yo colaborarle a su hijo es de que alguien me haga el cancelamiento de un medicamento que está necesitando la señorita accidentada. Yo necesito ver a mi hijo. Su hijo está bien, caballero, su hijo no está herido, no está lastimado ni nada, ¿correcto? La Sí. que está muy mal es la señorita accidentada, ¿me comprende? Sí. Entonces, caballero, hábleme con plena honestidad. ¿Usted puede comprometer la parte afectada? ¿Puede hacer el cancelamiento del medicamento? No, es que no, yo no tengo plata. O sea, ¿usted con cuánto cuenta? No. Acá el dinero es lo de menos. No, en este momento yo no tengo plata, yo necesito es ver a mi hijo. Ah, bueno, tranquilo, no hay ningún problema. Yo corto la llamada, me retrato lo hablado y hago lo pertinente, ¿correcto? Sí. Que es retirarle la demanda acá al padre y a la madre Sí. y dirigirme con su hijo para la fiscalía, ¿correcto? Bueno, pero ¿dónde está él? No, caballero, no. Yo más bien me retrato lo hablado, más bien cuido mi carrera, ¿correcto? Yo no me voy a poner acá a esperar de que usted quiera ayudarle a su hijo. Sí. Bueno, entonces más bien yo voy a cortar la llamada, más bien me retrato lo hablado, ¿correcto? Le aconsejo que les lleve unos buenos útiles de hacer, una buena colchoneta a su hijo, porque su hijo va a enfrentar un pleito judicial. La otra modalidad es hacerse pasar por un grupo subversivo. ¿Cómo opera? Ellos suplantan, se hacen pasar o llaman a sus víctimas, a sus potenciales víctimas, haciéndose pasar por supuestos grupos armados al margen de la ley, indicando que supuestamente van a hacer, puede ser un tema de limpieza en el sector o que van a prestar algún tipo de seguridad para los comerciantes o para las personas de a pie del común. Le realizan una exigencia económica inicialmente, posteriormente, cuando la víctima accede, lógicamente las pretensiones o los delegamientos de la voluntad de la persona va cambiando. Cada vez se va haciendo más fuerte dicho constreñimiento o dicho delegamiento de la voluntad de la víctima para que acceda al pago de cuantiosas sumas de dinero. Usted lleva cerca de 11 años en el Gaula dedicado a combatir este tipo de delitos. ¿Ha evolucionado la forma como los delincuentes intentan extorsionar a sus víctimas? Claro que sí, en forma que nosotros vamos avanzando, los delincuentes lamentablemente también lo van haciendo, ellos van avanzando en el tema de obtener nuevas modalidades o nuevas metodologías de las cuales lograr ese objetivo ilícito de parte de las personas, esto bien sea a través de plataformas digitales, de cuentas digitales, todo ese tipo de cuestión, nuevas, ellos la van utilizando, las van implementando. ¿Cómo operan ellos? ¿Cómo pareciera que ellos van un paso adelante de la misma ciudadanía? Uno no sabe en qué momento lo están llamando efectivamente para, en el caso del tío, porque pasó algo, o lo están extorsionando. No es que vayan un paso adelante de la actividad de la Policía Judicial o la Policía Nacional, sino que ellos buscan factores de oportunidad o muchas veces realizan un estudio minucioso de sus potenciales víctimas a quienes llaman, y bajo ese engaño como tal es que logran con el cometido de la conducta delictiva, el doblegamiento de la voluntad de las víctimas. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es como el perfil de las víctimas? El perfil ellos lo tienen establecido, lo que se ha podido como tal establecer es dependiendo de la información que logran obtener. Es decir, si obtienen información de redes sociales, de Facebook, de un establecimiento de comercio, esa información es la que van a utilizar para realizar la llamada. Pero si no tienen algún tipo de información, lo que hacen es llamar, primero preguntando por X situación, posteriormente sacan el nombre de la persona que le contestan y ahí es que comienzan el doblegamiento de la voluntad de la persona. Sí. ¿Hay un tipo de monto establecido estándar o ellos piden a lo que uno pueda dar? No hay una cuantía, hemos tenido casos de altas cuantías, ellos pueden empezar con 20.000 pesos, 50.000 pesos, pero esas sumas de dinero, a raíz de que la víctima va accediendo cada vez a enviar más y más, puede sumir a 10, 15, 20 millones de pesos. Son bandas organizadas que funcionan desde las cárceles, ¿verdad? No es algún privado de la libertad que decidió empezar a llamar, sino que ya se organizaron como tal. Normalmente ellos tienen exactamente un rol, una jerarquía dentro de la estructura criminal, roles los cuales se define desde el interior del centro carcelario, desde el patio o el pabellón del centro carcelario, el que sea, donde lógicamente hay una persona que es la encargada de coordinar quiénes se van a encargar de las llamadas de carácter extorsivo, quiénes se van a encargar del área financiera, quiénes van a ser los coordinadores y quiénes van a ser los recolectores de dichos dineros ilícitos. ¿Cuáles son los centros carcelarios del país en donde se presenta más este tipo de delito?
Normalmente, donde más se puede llegar a presentar ese tipo de modalidades sería la cárcel de aquí, de la ciudad de Bogotá, la Picota, la Modelo. También registran varios casos de las cárceles como la Picaleña o la de Cómbita en Boyacá. Cuando usted logra interceptar una llamada, se da cuenta que efectivamente se trata de este delito de extorsión, ¿cuál es el paso a seguir? Claro que sí, para realizar la interceptación de comunicaciones es necesario tenerlo en cuenta que se necesita una orden firmada o autorizada por la Fiscalía General de la Nación, que es la titular de la acción penal, quien bajo esa orden a Policía Judicial nos faculta para realizar el trámite ya establecido por parte de la misma entidad para dicho procedimiento. Una vez se obtiene dichos requisitos legales para poderla realizar, se realiza la respectiva interceptación donde nos permite establecer desde qué lugar se están originando las llamadas y a qué personas están realizando dichas llamadas. Después de ahí, ¿qué pasa? ¿Se realiza un operativo? ¿Hay un ingreso a la cárcel para desmontar ese tipo de call center? Para ese tipo de casos se hace primero la investigación. Una vez realizado todo el programa metodológico, desplegada toda la actividad investigativa, es que ya se materializa o se ordena por parte de la Fiscalía General de la Nación, bien sea la diligencia de registro y allanamiento en el centro carcelario, al pabellón o al patio donde se están originando las llamadas, o si bien hay que materializar capturas por fuera del establecimiento de penitenciario, también realiza las respectivas órdenes ante el señor juez con función de control de garantías, a quien le pide previamente la autorización. ¿Cuál es la llamada que le ha generado una mayor atención, que usted recuerde y diga, vea esta gente como lo que terminó inventándose? Normalmente tenemos el caso del famoso tío, que como le decía, ya hoy en día no es tan común, pero sí tenemos casos en los cuales lo han vuelto a utilizar los delincuentes, han perfilado a sus víctimas las cuales son ¿qué? Personas de la tercera edad, de 60, 70, 80 años de edad, a quienes llaman, se hacen pasar supuestamente como supuestos miembros de la Policía Nacional o de alguna entidad pública. De igual manera le indican que supuestamente el hijo, el familiar está siendo detenido por X delito, doblegan a tal punto la voluntad de esas personas ya que hacen parte de la tercera edad, que las víctimas acceden lamentablemente a realizar grandes o cuantiosas sumas de dinero, la consignación de sumas de dinero cuantiosas. ¿Qué recomendaciones para la ciudadanía? No subir información pública tan explícita o tan específica sobre nuestros movimientos, que si voy a X partes publico la publicación, que si voy a un restaurante publico dónde estoy, que voy a salir publico para dónde voy, publicar el número de teléfono, publicar dónde vive, tomarse fotografías frente a la residencia. Evitar todo tipo de acciones nos permite minimizar al máximo ese tipo de situaciones. De igual manera no está de más socializar con las familias, socializar a los hijos, nietos, abuelos, todas las modalidades de extorsión que lamentablemente se presentan desde el interior de los centros carcelarios, para que ellos sepan qué hacer al momento de recibir algún tipo de llamadas como estas. Bueno, investigador, muchísimas gracias. La línea 165 del Gaula de la Policía Nacional. Por favor, no olvidar nuestro COPE, yo no pago, yo denuncio. Bueno, pues ya lo saben, yo no pago, yo denuncio. La línea 165 del Gaula de la Policía. También estar muy atentos y muy cuidadosos a lo que publicamos a través de nuestras redes sociales. La historia detrás de la historia en Infiltrados. 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 Infiltrados.